Barquisimeto, Margarita. Puerto... Conversaciones sin desperdicio. Con Pedro Benzini. 2:11 de la tarde y tenemos ya aquí en el estudio, amablemente se acerca el doctor, abogado, analista internacional, Cándido Ramírez. Bienvenido, Cándido, has estado muy activo en los últimos días, te hemos estado siguiendo. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Pedro, don Humberto, por la invitación a este prestigioso programa que ya tiene mucha audiencia. Todo el mundo está a la expectativa. ¿Qué dice Pedro? ¿Dónde Bueno, vendrá? muchas gracias, ojalá de tu boca al cielo. Mira, hay un primer tema que quería abordar contigo porque lo has seguido muy de cerca, que es el tema de Guyana, que es un tema que nos llama la atención porque, bueno, hubo una corte, te voy a leer textualmente lo que dijo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que estamos listos y preparados para alcanzar el noble y pacífico propósito del Acuerdo de Ginebra. Esto fue la ponencia que tuvo en la Corte Internacional de Justicia y dándole validez al laudo arbitral de 1899, aunque formalmente no reconoce esa corte, pero hicieron acto de presencia, cosa que nos llamó la atención también, porque muchos descalificaron, algunos analistas, que haya ido o no, que no cambia nada. Yo sí creo, porque el hecho de que ella haya ido y no haya ido el presidente de Guyana hace una gran diferencia, porque dice el respaldo que le está dando a este importante tema. Me interesa mucho tu opinión. Muchísimas gracias por la pregunta. Fíjate que la posición de Venezuela es que no va a reconocer la decisión de la Corte Nacional de Justicia. ¿Y por qué Venezuela dice eso? Por lo siguiente. Primero, para que un Estado sea demandado ante la Corte Nacional de Justicia, aquí aplica el principio de consensualidad. Es decir, si yo demando a otro Estado, yo debo estar conteste que yo acepto la jurisdicción de la Corte, y porque así lo establece el Estatuto de la Corte, el artículo 36, número 1, establece el principio de consensualidad. Y segundo, porque el tema aquí, el tema de la controversia para Guyana es la legalidad del laudo arbitral de París de 1899. Y resulta que ese laudo arbitral de 1899 lo resolvió el Acuerdo de Ginebra de 1966. Y el Acuerdo de Ginebra de 1966 dijo lo siguiente, el artículo número 1, se van a utilizar las vías pacíficas, las vías diplomáticas para resolver la controversia, y en segundo lugar, el laudo arbitral queda nulo. Y en el artículo número 8 establece que si Guyana va a crear la independencia de la Guyana británica, siga siendo parte de este tratado, de este Acuerdo de Ginebra. Entonces, si bien es cierto, hay una pregunta aquí también que nace. ¿Por qué, si Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte, entonces qué hace en atendiendo a la defensa en la Corte Nacional de Justicia? Pero es muy importante porque, de acuerdo al principio de soberanía, Venezuela tiene todos sus derechos de demostrar su defensa. Y además que Venezuela, Pedro, no puede reconocer la jurisdicción de la Corte porque el artículo número 7 de la Constitución establece que la Constitución es la norma suprema y que todos los poderes están sujetos a esta Constitución. Por un tema de supremacía constitucional, ningún Estado se puede someter a ninguna otra jurisdicción. Y en segundo, lo que se va a discutir allá en la Corte Nacional de Justicia es el laudo arbitral que ya quedó comprobado en el Acuerdo de Ginebra que es nulo. Y además el artículo número 10 de nuestra Constitución establece que el territorio de Venezuela es el que le pertenece a la Capitanía General de Venezuela. Es decir, este territorio que siempre fue nuestro y que será nuestro del territorio que está en disputa. Es así. Te pregunto algo, ese territorio en disputa, porque está Guyana y hay una zona en reclamación que es más o menos, un poquito menos de la mitad, creo yo. Eso es, ¿y por qué hablas de la independencia con Inglaterra? Guyana no es un Estado soberano. Porque en ese momento, cuando se da el Acuerdo de Ginebra de 1966, el acuerdo fue entre la Guyana británica y Venezuela. Entonces, recordemos que luego que se da el Acuerdo de Ginebra de 1966, un mes después, Guyana crea la independencia de la Guyana británica y es la República Cooperativa de Guyana. Entonces, por eso ahí quedó establecido en este Acuerdo de Ginebra que si Guyana creaba la independencia de la colonia británica, seguiría siendo parte de este tratado. ¿De cuál tratado? Bueno, del Tratado del Acuerdo de Ginebra de 1966. Hay un tema muy importante que es la definición de las aguas territoriales de Venezuela, porque tenemos el delta y es la única salida que tendríamos hacia el Atlántico. Lo otro es, sobre todo,
la explotación de crudo en toda esa región, porque eso no está delimitado y bueno, la compañía Exxon que está demostrando que quiere entrar otra vez en Venezuela y ojalá que siga con esa buena fe, con la gente Chevron que tienen el Starbro que lo están explotando en este momento, sería un poco controversial, pero yo lo que veo es que el verbo venezolano es diplomático, es hacia una resolución pacífica de negocio. ¿Cómo ves tú esta situación? Yo veo una situación interesante desde el punto de vista de la geoeconomía. Es decir, la geoeconomía ha absorbido la geopolítica por los intereses económicos. En la Corte Internacional de Justicia, la demanda que incubó Guyana sobre la legalidad del laudo arbitral de París de 1899 es sobre el espacio territorial de los 159.500 kilómetros cuadrados, más no sobre la limitación de aguas territoriales. Entonces, en ese sentido, faltaría luego después delimitar esa línea geográfica. Entonces, pero aquí es muy importante que todos debemos conocer. ¿Dónde nace esto? Este conflicto nace en el Tratado de Washington de 1897. Y en el Tratado de Washington fue lo que dio origen a que se originara el laudo arbitral de París, porque en el Tratado de Washington pasaron dos cosas. El embajador, eso está documentado, y Venezuela presentó esas pruebas de defensa ante la Corte Internacional de Justicia. El embajador de Inglaterra en Washington se puso de acuerdo con el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y ahí dijeron, mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a solucionar este problema. Y recuerda que se había dado una línea de Slumber sobre el río Esequibo. El Esequibo porque venía dado porque el que hizo, digamos, la conquista fue España. Y por eso lleva el nombre, el castellano, el Esequibo. Entonces, el primer punto es, vamos a colocar aquí la línea de Slumber y vamos a decir que el territorio es por el Esequibo. Y en segundo lugar es que vamos a ir a París para que París pueda resolver este asunto. Entonces, por eso es que se da el acuerdo, digamos, por eso es que se da el laudo arbitral de París de 1899. Pero para resumir el asunto, porque a veces se pone como medio complicado ir a la historia y resumir esto en concreto. La decisión del laudo arbitral de París, ellos decidieron de acuerdo a alguien que presentó, digamos, una línea, pero no decidieron porque alguien haya presentado la titularidad. Es decir, si a ti te dice, bueno, tú eres catiri, tú eres brasilero, y te juzgaron porque eres brasileño, pero ¿dónde está la cédula? Entonces, ¿qué pasa? El juez, o lo mejor dicho, los 5 jueces que decidieron en el laudo arbitral, en el laudo arbitral de París, no buscaron la titularidad. O sea, no permitieron que la defensa nuestra presentara la titularidad. Entonces, todo nace ahí en el Tratado de Washington para que se diera el laudo arbitral de París. Y de esta reunión de esta corte, ¿cuándo sale una resolución, si es que sale alguna? Es muy importante tu pregunta porque fíjate lo siguiente, no hay un laxo, pero se sobreentiende que el año que viene, a mediados de febrero, marzo, hay unos nuevos magistrados de la Corte. O sea, la Corte Nacional de Justicia está compuesta por 15 magistrados, que son representantes de varios países, pero no representan a los países, sino representan la más alta majestad. Entonces, cuando llega un caso a la Corte Internacional de Justicia, puede llegar por 2 vías. Vías contenciosas, que yo decía demandar a un Estado que se refiere en cuanto a delimitaciones territoriales. Y otro es en el caso del incumplimiento de un tratado internacional y el otro punto es en el caso de las violaciones de derechos humanos. Entonces, en este sentido, bajo estos 3 puntos, la Corte pudiera conocer un asunto. Y falta otro asunto también, por consulta, es decir, el secretario general de las Naciones Unidas o un órgano de las Naciones Unidas decide enviar a la Corte Internacional de Justicia para que resuelva un asunto. Entonces, estamos esperando ya una decisión de la Corte Internacional de Justicia que se puede aproximar a finales de este año o al principio del otro año. Y ahí esperamos que la Corte Internacional de Justicia diga, mira, consideraciones para decidir. Esta Corte dice que el asunto ya fue resuelto. ¿Cuándo lo resolvió? En el Acuerdo de Ginebra de 1966 dijo que el laudo arbitral era nulo. Excelente. Mira, tengo que hacer una pausa. Al regreso quiero hablar contigo sobre la celeridad procesal para el pueblo venezolano del fortalecimiento de la sala constitucional, que es un tema que tienes también ahí en el tapete. Bueno, 2:20, vamos a escuchar el tema para ustedes con Too Shy con Kaya Gogo. Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia. Guarenas Guatire, Maturín.
San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Sonidos en primera fila. Minutos aquí en vivo les voy a hablar de Banca Amiga porque todavía estamos haciendo intervención digital. Sí, señor, accede a tus divisas de manera fácil, práctico y seguro y lo puedes hacer. Mira, te da un descuento como de 15-20% con el precio del que se consigue en la calle. Puedes hacerlo a través de intervención digital en Banca Amiga en línea desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Sigue los pasos solicitados en Banca Amiga y eso está listo. Banca Amiga, juntos hacemos equipo y vamos a prender el carro. Siempre prende, además, ese carro pueden pasar años y no va a cambiar y tenemos la última tecnología. Ya lo último, bueno, simplemente apretamos el botón del carro y eso prende solo. Igual que tenemos ya freno de mano automático, una pantalla central que nos indica cuando retrocedemos y vemos todo, también cuando cruzamos a la derecha y si no quieres ponerle la luz de cruce, le aprietas un botón y ves ese punto ciego, todo conectado con esa pantalla central, puedes conectar tu WhatsApp, puedes conectar tu música, todo apenas entres en el carro. Aparte de la tecnología, el motor, todas las maravillas que traen estos modelos del City LX 2026 y la HRV 2026. Pero si lo quieres conocer, haz tu test drive en @Honda de Venezuela. Honda, tecnología que evoluciona contigo. El poder de tus sueños está aquí. Conoce más en @Honda de Venezuela. Escucha la voz. Honda, the power of dreams. Benzini con todo.
Comunidades en Conexión. Con Pedro Pensini. 2:26. Seguimos aquí en una entrevista en el estudio. El doctor, abogado, analista internacional Cándido Ramírez. Quedamos pendientes del tema del fortalecimiento de la sala constitucional, que se tiene que garantizar que se aceleren estos procesos para el pueblo venezolano y el ajuste en el número de magistrados, para que nos expliques un poco esto, porque es más importante que tengamos más magistrados. Creo que son 34, si no me equivoco. 32. 32, gracias. Cuéntanos un poco sobre el tema, por favor. Este es un tema muy interesante que todo el país está a la expectativa. Recordemos que la justicia es el alma de la sociedad. La justicia es el equilibrio de dar a cada quien lo que le corresponde y sobre todo hacer justicia. Nosotros hemos visto una justicia venezolana fracturada, abstracta y fría. Todos de alguna u otra manera hemos sido víctimas de la injusticia, pero el reconocimiento por parte del Ejecutivo ha sido muy importante en decir, hemos tenido avances, pero hemos fallado. La justicia ha sido permeada por la corrupción. Se reformó la nueva ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para reformular, digamos, una nueva justicia, sobre todo el número de magistrados, ¿sí? Que estaban 20 magistrados y subieron a 32 magistrados. Pero usted hacía una pregunta muy interesante, la función de la Sala Constitucional. La Sala Constitucional, aquí en Venezuela se llama Sala Constitucional, pero en España o digamos en Francia se llama el Tribunal Constitucional y ejerce una función que es la jurisdicción constitucional que protege y garantiza la Constitución. Nuestra Constitución en el artículo 335, 336 establece que la Sala Constitucional es la máxima y última intérprete de la Constitución porque va a proteger derechos y garantías constitucionales. Es decir, la Sala Constitucional va de alguna u otra manera o tiene una función que es dar la legalidad y la constitucionalidad de cada ley y sobre todo una jurisdicción constitucional para controlar cada acto de la administración pública, cada acto de la administración de gobierno, la Sala Constitucional lo regula. Hay una gran expectativa en cuanto a estos nuevos magistrados que lo va a elegir el Parlamento, que debe estar a la altura de los nuevos cambios que está sucediendo en Venezuela y sobre todo por la estabilidad económica. Vemos una Venezuela en un repunte, en una expectativa económica y necesitamos tener nuevos jueces, nuevos magistrados. Mira, uno de los temas que tú has tratado es que aumentar este número de magistrados lo que va a permitir es que la justicia sea más expedita, que haya celeridad procesal. Aquí yo tengo mi pregunta porque a veces cuando hay más personas es más difícil tomar una decisión porque se supone que este número de magistrados va a ayudar a que se aceleren los procedimientos. Gracias por la pregunta. No, por el contrario, lo que pasa es que un magistrado en cada sala tiene 2.600 expedientes y hay 3 magistrados por cada sala. Ahora se aumentará a 5 magistrados por cada sala y la Sala Constitucional tiene, en este caso, 5 magistrados. Va a asumir 3 más para que sean 7 magistrados. Entonces se supone que si hay más magistrados, hay más eficiencia y se va a combatir 2 cosas. 1, la corrupción dentro del Poder Judicial y 2, el retardo procesal. Y 3, la criminalización de la pobreza. ¿Y qué significa la criminalización de la pobreza? ¿Quién va a la cárcel? El más pobre. Entonces tiene que haber cambios dentro de la justicia en Venezuela, que haya una justicia más digitalizada. Por ejemplo, las personas que carecen de recursos económicos y tienen un familiar privado de la libertad y tienen que solicitar 20 folios de expediente que son como 300 hojas. Sí, no tienen para pagar porque, digamos, hay que pagarlo en dólares, todo está dolarizado. Entonces es más fácil que dentro de este nuevo Tribunal Supremo de Justicia que vamos a tener, se dé la digitalización de la justicia para que todo esté digitalizado en expedientes con línea y la defensa lo pudiera ver. Y que nos ayude la inteligencia artificial. Mira, rápidamente, hay elecciones en Colombia. Tu opinión breve, por favor, tengo 2 minuticos. Muy importante lo que va a suceder este fin de semana en Colombia. El domingo hay elecciones, se discute, ya tenemos primera vuelta y segunda vuelta. Va punteando el candidato Iván Cepeda, que es el candidato del Pacto Histórico, tiene un 35% en las encuestas. Luego va de segundo lugar, va en las encuestas el candidato Abelardo de la Espriella, que tiene un 28%.
o un 27%. Y en tercero va la candidata Paloma Valencia, que tiene un 20%. Entonces, digamos, la oposición en Colombia está dividida, pero ahorita no va a pasar nada. Ahorita Primera vuelta. en primera vuelta pudiera ganar el doctor Iván Cepeda y quedaría de segundo o el doctor Abelardo de la Espriella o la doctora Paloma Valencia. Entonces, en este ¿Está sentido, preparado Colombia para tener una mujer presidente? Colombia no está preparada, pero pudiera estar preparada porque la figura de la mujer siempre es importante, ¿no? Lo que pasa es que el tema colombiano es muy complejo, sobre todo por la estructura del poder que ha sido clasista. Entonces, claro, el presidente Petro rompe el esquema porque un presidente de izquierda que llegue a la presidencia de Colombia no fue fácil. Pero Colombia tiene una reestructuración más rígida en cuanto a la separación de poderes, la conservación de la Constitución y pues va a ganar el que lo haga mejor. Bueno, a lo mejor te hacemos un contacto la semana que viene, si sea telefónico, para saber tu opinión sobre los resultados de esta primera vuelta. Muchísimas gracias por la gran invitación al programa. No, gracias a ti siempre y sobre todo por venir. Cándido Ramírez, abogado, analista internacional. Nosotros vamos a escuchar a Love Will Keep Us Together con Captain Antonio. Momentos que forman